un saludo a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana, este lunes 6 de octubre de 2025, y lo estamos haciendo con dos temas fundamentales, principales, vamos a decir, en el acontecer noticioso internacional. El primero de ellos, bueno, pues volveremos en la mesa con el tema de la Franja de Gaza, la situación que se está viviendo allí, y estaremos haciendo un análisis en este sentido de esta propuesta de acuerdo de paz presentada por el presidente Donald Trump a Hamas y también al gobierno de Israel. Estaremos también analizando en un segundo momento de nuestro programa toda la situación en torno a Venezuela y a la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en República Dominicana y que, como usted seguramente sabe, se excluyó una vez más a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Para este primer tema me acompaña Leonel Nodal, periodista de Juventud Rebelde, analista de temas internacionales, y también tenemos el gusto de tener una amiga de Cuba y de la Mesa Redonda, Wafika Ibrahim. Es coordinadora general de la Asociación de Solidaridad Árabe Latinoamericana, José Martí, también periodista, y bueno, una persona que nos agrada, les repito, volver a recibir aquí en la Mesa Redonda. Como siempre les digo, ya conoce nuestros temas, conoce también nuestros invitados, por lo menos los primeros. Por favor, quédese junto a nosotros. Hoy en la Mesa Redonda, Hamas aceptó puntos significativos del plan de paz de Trump. La Cancillería de República Dominicana informó la decisión del gobierno de no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la 10ª Cumbre de las Américas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el viernes que Estados Unidos busca imponer un cambio de régimen. hoy en la Mesa Redonda. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Tiene que ver con nuestro país y con la visita que realizó en la mañana de este lunes el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la escuela Botitán, ubicada en Playa. El presidente cubano, el mandatario cubano, llegó en horas de la mañana, según este artículo publicado en Cuba Debate y en otros medios de prensa nacionales. Allí, bueno, a primera hora de la mañana, cuando se cantaba el himno y cuando se hacían las primeras actividades en este lugar. El mandatario también estuvo acompañado de la ministra de Educación y llegó a este lugar, según se cuenta en el artículo, a entregar algunos objetos que el presidente recibió en su última visita a Vietnam. El mandatario les explicó a los estudiantes, a una escuela que tiene una matrícula de más de 600 estudiantes, de estos objetos, cuáles eran los objetos que había recibido. Uno de ellos es una réplica del Museo de Historia Militar de Vietnam, Museo de Historia Militar de Vietnam, exactamente, y también una réplica de la Plaza de la Independencia en Vietnam, un lugar desde donde Ho Chi Minh declaró hace 80 años la independencia de ese país asiático, y se construye la réplica, lo que fue primero República Democrática de Vietnam, explica, y después República Socialista de Vietnam. Bueno, para más detalles les sugiero que lean este hermoso texto en Cuba Debate o en alguno de los otros medios cubanos que los ha publicado. Vamos ya al primer tema que nos ocupa en la tarde de hoy. Hamas aceptó puntos significativos del plan de paz de Trump. Este viernes, el movimiento islamista publicó su respuesta a la propuesta planteada por el presidente de Estados Unidos. En un comunicado, la dirigencia del grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2006 acepta liberar la totalidad de los rehenes que siguen cautivos, vivos o muertos, y entregar la administración del enclave, aunque pide que se siga negociando sobre otros aspectos del postconflicto. En ese contexto, y para lograr un alto el fuego y la retirada total de la franja, el movimiento anuncia su aprobación para liberar a todos los prisioneros de la ocupación, tanto vivos como fallecidos, de acuerdo con la fórmula de intercambio mencionada en la propuesta del presidente Trump, siempre que se establezcan las condiciones iniciales para la operación. En este sentido, el movimiento afirma su disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de los intermediarios para discutir los detalles.
El movimiento también renueva su aprobación para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el Consenso Nacional Palestino y con el apoyo de las naciones árabes e islámicas. Desde Washington, Donald Trump recibió con buenos ojos la respuesta de Hamás y pidió a Israel detener los bombardeos sobre el enclave. Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles que aún deben resolverse. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Medio. Mientras tanto, Qatar anunció que junto a Egipto han iniciado la coordinación para llevar a cabo nuevas conversaciones junto a los actores del conflicto con el objetivo de lograr la paz en Gaza. Bueno, vamos a comenzar por aquí, que es de las noticias, vamos a decir, más frescas con respecto a lo que está pasando allí. Es este acuerdo de paz. Decía la información, Lionel, cómo se expresa Hamás, ¿no?, con respecto a esta iniciativa. Pero lo que le quiero preguntar es, según su opinión, ¿qué llevó al presidente Donald Trump a hacer esta propuesta? ¿Presiones externas, conveniencia política? ¿Cómo lo ve? Buenas tardes a ti, a nuestra querida Wafi y a los cubanos que ven este programa. En realidad, los pretextos y las razones que ha tenido Trump desde que asumió o desde que iba a asumir la presidencia, esto no es de ahora, él desde mucho antes de asumir la presidencia, estaba ya convencido de que esa guerra era un fracaso. Ya era en ese momento un fracaso político, diplomático y además un gran escándalo, vamos a decir así. Trump tiene a mi modo de ver, siempre tuvo un sentido muy claro de lo que es el espectáculo, el show, la comunicación con las masas, el uso de la televisión y el impacto en la opinión pública. Y para lo que él se proponía y para las políticas que él traía en mente, aquello era un enorme obstáculo. Ya la guerra en enero de este año, la guerra genocida de Israel, las matanzas continuadas y la falta de prestigio, la movilización que se había desarrollado dentro de los Estados Unidos, las universidades, los muchachos en las calles, todo aquel ambiente era totalmente adverso y tengo la impresión de que él necesitaba modificar eso para ir a lo que más le interesaba. Y lo que uno veía en pantalla, que aquello era injustificable, la gente, destrucción, bueno, poco a poco, ahora es que han salido en datos. Tú sabes que los americanos hacen, como decimos nosotros los americanos, los norteamericanos, los estadounidenses, hacen encuestas y sacan estadísticas para todo. Y ahora las estadísticas recientes que se han hecho con motivo del segundo aniversario de la sublevación palestina en Gaza, se están comprobando en datos concretos, opinión pública, encuestas, la reacción del público norteamericano, de los votantes, a fin de cuentas, de la gente que él necesita para llevar adelante todo ese programa de la MAGA y de la política que él se había propuesto de recuperar la hegemonía de Estados Unidos a nivel global. Entonces, y el tema de la región Oriente Medio es vital. En su primera presidencia, que da un saltico más atrás, en el 18, el primer viaje que él hace al exterior es Arabia Saudita y va buscando vender armas, contrató en aquel momento 18.000 millones de dólares en ventas de aviones, se puso detrás de la Boeing y de todo el complejo militar ese que lo ha llevado a él otra vez a la presidencia, porque él detrás de él no estará todo el sector fabricante de armas que estuvo apoyando. Puede que no estén todos, como dice el refrán, no están todos los que son, ni son todos los que están, no están todos los que apoyaron a Biden, porque Biden tenía lo suyo, pero, como demócrata, pero sí tenía un aparato detrás de él, que necesita seguir
generando... Y hay algo también de esa personalidad que tiene Trump, que donde quiera que se para dice que él ha librado, ha solucionado siete guerras, bueno, que nadie podía solucionar. Ahí vamos a lo que estaba hablando. Entonces, con esa idea que él tiene de lo que le conviene a él en su imagen presidencial, le dice, bueno, Biden está derrotado, Biden perdió, entre otras razones, no diría que la única, pero una de las razones que llevó al fracaso a los demócratas, a Biden y a la candidata, a Harris, fue precisamente la oposición de una importante base de árabes, musulmanes, bueno, eso por un lado. Y él está tratando de salir de todo ese fanguero, vamos a decir así. Esto ya estaba, ya eso no tenía, había que buscar una solución. Porque además, vuelvo, ahí repito, él había, como logro de su primera presidencia, firmado los acuerdos de Abraham, había logrado el establecimiento de las relaciones con los Emiratos, entre Israel y los Emiratos Árabes, Bahrein y Marruecos, y quería llevar hacia adelante. Trump se da el gusto de proclamar, legalizar a su modo de ver la anexión de las alturas del Golán sirio, Jerusalén, en fin. Y ahora él necesitaba ponerle fin a esto. Ahora, por otra parte, para poder llevar adelante su plan. Sí. Claro, ahora, hay algo que sí es, bueno, que todos debemos tener en la mente, ¿no?, a la hora de analizar esta postura de Trump. Estamos hablando de un presidente que abiertamente, Wafi, lo ha declarado sumamente parcializado con los intereses de Israel. Hace poco, cuando Marco Rubio estuvo en Israel, Netanyahu le dijo, nunca las relaciones han sido tan estrechas, tan buenas. Es el hombre que propuso hacer de Gaza un balneario, en fin. Y por esas razones muchos han asegurado de que hay elementos de falsedad, que es una falsedad estos acuerdos, esta propuesta, que es inviable. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Piensas buenas noches, Oliver. Buenas noches, Leonel, y a todo el pueblo de Cuba. En realidad, una propuesta de paz después de perder 236,000 personas entre heridos y mártires, solamente los que iban a buscar ayuda humanitaria de los que han ido a buscar ayuda humanitaria en los últimos tiempos de esta guerra. Hay 2.605 mártires muertos y 19.200 heridos. Solamente después de una guerra como esa viene a proponer con armas estadounidenses, viene a proponer una solución de paz, y los árabes contentos, felices, agradeciendo la sensibilidad del presidente Trump, una sensibilidad después de una guerra que no dejó ni niños, ni ancianos, ni mujeres, ni casas, ni escuelas, ni mezquitas, ni iglesias, ni nada. Una tierra arrasada, un genocidio nunca se había visto en la historia. Sobrepasaron el Holocausto y todo lo que se ha conocido en esta historia. Viene a ser una propuesta que fue discutida única y exclusivamente con Netanyahu. No fue discutida y analizada con ninguno de los árabes. Los árabes los trajo solo para aplaudir y agradecer y hacer reverencia a ese gran salvador de la humanidad allá. Entonces trae un plan que es un plan estadounidense israelí por excelencia, y además exactamente, ¿no? Y este plan tiene dos objetivos: liquidar la causa palestina y salvar a Israel de la desmoralización que tiene actualmente, ya sea a nivel de los pueblos del mundo que se han levantado y ya no creen en la narrativa ni en la mentira de Israel, y también en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Y viene ahora Trump para lavarle las manos a Israel de la sangre
que de tantos cientos de miles de personas. Entonces, ellos vienen y traen algo. El Netanyahu levanta el mapa del Gran Israel, como le digo, y ahora hay árabes que no hablan de este tema. Es un tema gravísimo porque allí va a tragar parte de Arabia Saudita, parte de Egipto, parte del Líbano, parte de Siria, y lo dijo a toda luz ante las cámaras, y a cambio de la soberanía, la tutela internacional. Ahora, se habla de las garantías. ¿Qué garantía? Cuando los acuerdos de Oslo les dieron todas las garantías habidas y por haber, ¿qué quedó de Palestina? ¿Qué recogieron los palestinos? Más genocidios, más guerras, más exterminio, todo. En el año 1982 invadieron el Líbano, llegaron hasta la capital Beirut. Los combatientes palestinos tuvieron que salir con sus armas, pero con todas las garantías del mundo. ¿Qué pasó al día siguiente? Las masacres de Sabra y Chatila. ¿Qué garantías se espera de la misma gente que hemos tenido la misma experiencia con ellos a lo largo de todos estos años? Pero además, 250.000 de personas se murieron, en el 10% de la población en Gaza. El 10% de la población en Gaza. Y llega este acuerdo, hasta prohíbe a la autoridad palestina, a Ramallah, que coordina con los israelíes, coordina con las fuerzas occidentales por tal de buscar paz, coordina y no le hacen caso, no la quieren para el día después. Esta gran historia del día después, que tanto ha hablado de eso Trump, realmente se quedó clara con lo que dijo Netanyahu a raíz del plan acordado entre él y Trump. ¿Qué dijo? Dijo, no se para esa guerra hasta que se acaben las escuelas palestinas y que terminen ya de enseñar a los palestinos que esta es su tierra. Ese es un punto que dijo. Lo otro es que quiere poner fin a esa guerra despiadada contra Israel en la Corte Internacional. Ese es el objetivo de ese plan. Ahora, basta saber eso, de que eso es lo que dice Netanyahu, para entender que Trump viene para lavarle las manos a Netanyahu. ¿Qué es lo que se pide a Hamas con este plan? Rendición total, levantar las manos, entregar sus armas e ir a cambio de que vayan sanos, salgan de Gaza. Ahora, ellos pusieron a Hamas, como se dice, entre la espada y la pared. O acepta ese plan y por lo tanto se pierden todos los sacrificios. Ellos no ponen este plan si no fuera porque han fracasado, a pesar de los ríos de sangre. Pueden matar todo lo que quieren, pueden destruir todo lo que quieren, pero no han podido sofocar la resistencia del pueblo palestino, y por eso ellos acuden a esta solución. Y entonces no han podido liberar los rehenes porque entraron en esta guerra para liberar los rehenes a todo precio y a pesar de la voluntad de Hamas, y no han podido. Y segundo, si rechaza, va a aparecer delante del pueblo palestino que no quiere la paz ni parar este derramamiento de sangre. Además, lo fundamental que solucionaría este conflicto, Leonel, tampoco aparece. Claro, tampoco el aparece. Estado, la solución... ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está? El propio... es decir, él está hablando de paz y paz, pero la paz de los sepulcros, ¿no? La paz de una fosa común, como dijo alguien, para 200.000 palestinos y para todo el pueblo palestino. Hoy el pueblo palestino de Gaza, y no hay que olvidar tampoco lo que está pasando en Cisjordania, donde se están haciendo todo lo posible por no solamente consolidar el apartheid colonial sionista en el otro lado, en el otro territorio de Cisjordania, sino además cualquier esperanza, Boafilo decía, cualquier esperanza, cualquier sueño de Estado propio palestino, un Estado con un territorio. Aquí él para nada ha dicho, vamos a parar la guerra y vamos a iniciar las negociaciones. Todo el mundo, él vio, Trump pudo ver en Naciones Unidas dos cosas muy importantes. Uno, cómo la gente, una gran mayoría de los estados del resto del mundo, no precisamente de sus aliados, lo dejó a Netanyahu con
votado ahí, no le hizo el más mínimo caso. Es decir, fue viral. hay un descrédito. La imagen fue viral. El descrédito, esa es la mejor prueba del decreto. Yo puedo decir aquí, ese es un fracaso político, moral, pero lo que lo comprueba es que allí nadie tuvo vergüenza de levantarse e irse, al contrario, lo hicieron exprofeso para demostrarle que nadie los cree. Israel por primera vez ha perdido la credibilidad que tenía, toda la leyenda de su víctima, de todas las leyendas, todas las narrativas, como se dice ahora, relacionadas con el pueblo pobre, qué sé yo, que fue, y se ha demostrado que son una minoría, porque en realidad lo son en todas partes, que ha ido allí a despojar, a robar, a saquear y a matar. Entonces, hay un elemento que Wafi decía, decimos Wafi por cariño, los que la conocemos hace muchos años, de esos elementos históricos, ¿no? Cuando dieron garantías en algún momento que nunca las ofrecieron, pero yo creo que no hay ni siquiera que ir tan atrás. Hasta hace poco, Estados Unidos le decía a Israel, vamos a parar los bombardeos, un alto al fuego, y al cabo de los días era nada de ese compromiso. Mira, lo que decía al principio cuando empecé a hablar de las facultades, de esa maestría en el show de la truculencia. Él es el mago que te quiere convencer de que lo que está pasando ahí es real. Es precisamente esa mentalidad de hacer creer que él ha venido a establecer una paz en la cual no habrá un Estado palestino, en la cual no habrá un territorio, en la cual no habrá independencia, no habrá soberanía, y además donde se suprimirán ya, una vez que como él dice, con ese lenguaje tan bonito, hemos tenido una gran jornada, hermoso, esto es lo más lindo que está pasando en el mundo en este momento, claro. Nos estamos al fin poniendo a 3.000 años, no una guerra de ahora, no, 3.000 años de conflicto, vamos a terminar con eso, y toda esa cuentocha está dedicada precisamente a decir, y después que se firmen estos acuerdos, se acabó la Corte Internacional de Justicia, claro. Se acabó la persecución, incluso la responsabilidad, que es algo muy importante, de Estados Unidos como cómplice de este genocidio, porque Estados Unidos le ha entregado a Israel todo lo necesario para que matara todo ese aparato de muerte. Es precisamente... Bueno, es el mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo. Ahora, hay algo que, más allá de las muertes y de todo ese sufrimiento que ha conmovido mucho, también ha conmovido esa ola de solidaridad internacional que ha vivido el pueblo palestino, sobre todo el pueblo de Gaza. Hemos visto el tema de la flotilla, hemos visto hace unos días que varias ciudades europeas, bueno, miles, cientos de miles de personas. ¿Cómo lo valora Wafi, bueno, como árabe, como una persona tan cercana a este conflicto, como periodista que también eres? Y sobre todo, ¿crees que todo este momento tan difícil ha ayudado a que esa solidaridad con Palestina madure aún más, sea más profunda? Sin lugar a dudas, nosotros pensamos que la sangre de nuestros mártires realmente no ha sido en vano. Es muy doloroso, como acabas de decir, Oliver, pero no ha sido en vano. Hoy en día realmente ver a mí no me ha conmovido mucho el reconocimiento de los países occidentales en las Naciones Unidas, porque ellos reconocen a un país, pero no le reclaman. Los gobiernos no le reclaman, un país. ¿Dónde está? Las manos, como eso, y dónde está un país sin terreno, sin aeropuertos, sin ejército, sin monedas? ¿Qué país están? A ver, díganos, ¿dónde está la frontera de Palestina? Y siempre yo repito que antes de la revolución, el que fue embajador de Cuba en las Naciones Unidas, Ernesto de Higo, hizo una ponencia, y ahí está en los libros, en los años 40 y pico, dijo: es injusto eso, un país que se llama Palestina, ¿cómo vamos a ser cómplices y dividirlo y regalar a un ocupante la mitad y reconocerle de que, muy bien,
has ocupado un país y este ya es tuyo. O sea, esta ponencia de él, realmente yo creo que una persona que no es ni revolucionario, ni árabe, ni tiene sangre árabe, ni le importa a los árabes, solo por sentido común. Se había perdido el sentido común y todo el mundo cayó realmente víctima de una narrativa de mentira que se ha repetido tanto y se ha convertido en una verdad. También hicieron mucho uso de todo lo que generaron en cuanto a sentimiento y empatía después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto. Exacto, aprovecharon de esto y esclavizaron a los europeos con leyes que no puedes tú criticar al gobierno sionista, fascista, nazi de Israel porque tú te conviertes en un antisemita. Y los semitas saben que también el pueblo palestino es semita. Claro. Más semita que ellos. Exactamente. Y esos europeos que vinieron, colonos, vinieron de todos los países de Europa para colonizar, porque Dios les regaló esta tierra. Y porque una de las cosas que dice ese embajador cubano, de que como Gran Bretaña va a regalar algo que no posee, que no es de ella. Ahora, el movimiento de los pueblos realmente nos ha dado muchísima esperanza. Y te aseguro, Oliver, a nosotros nos queda parar detrás de la resistencia, tome la decisión que tome, porque este pueblo, lo único que lo va a liberar es la resistencia. En la guerra hay altas y bajas, en la lucha hay altas y bajas. Ahora toca el momento de respetar la decisión que toma. La resistencia, ojo, ¿qué dijo? Salió del cuello de la botella, tiró la pelota al campo estadounidense e israelí y dijo, yo no estoy sola, yo insisto en el consenso palestino. No, y que hay muchas personas en el mundo que, por cuestión de humanidad, sentían una sensibilidad por lo que estaba pasando con Palestina, pero ahora vieron la crudeza realmente de ese conflicto. Exacto. Y hay una cuestión que yo quisiera también que me pudieran los dos comentar brevemente, porque bueno, ya son como las 7:30, es la profundidad de la herida humana, porque yo me pongo a pensar, bueno, ese niño que perdió a toda su familia, que hoy está solo en un campo de refugiados, cuando ese niño crezca, o sea, que ese dolor humano, eso va a marcar el conflicto, exacto. ¿Cómo se subsana? La lección, vamos a decir así, que nosotros en la historia hemos recibido, es que todos esos 2 millones de gazatíes que hay, con algunas raras excepciones, serán combatientes, mantendrán activos, en muy poco tiempo estarán de nuevo en el campo de combate con las armas que sean necesarias. Esta vez fue apenas porque yo siempre digo la sublevación, siempre digo el alzamiento de Gaza, porque fue un momento de una explosión revolucionaria y nacional. Y vendrán otras explosiones. Y nuevamente, por esto mismo, no perdonan. Del mismo modo que cuando yo empecé a leer y a conocer, a entrar en contacto con esto, yo me emocioné mucho el día que yo me di cuenta de que fue un 1 de enero del 59 cuando se efectuó en Palestina, los palestinos realizaron su primera acción armada contra la ocupación israelí, hasta ese momento. Y hubo aquella coincidencia con nuestro 1 de enero, me hizo pensar entonces en que en ese momento había empezado aquello que nosotros ya por entonces estábamos hablando, de los 100 años de lucha. El pueblo palestino lleva casi 100 años de lucha, pero si tiene que estar otros 100 años, seguirá allí. Una fuerza tremenda. Yo quiero decir algo realmente. Yo llegué a este país, tenía 17 años. O sea, no había conocido a profundidad la causa palestina. Claro. Yo aprendí a amar a la causa palestina con profundidad en esta tierra, con Fidel, leyendo a Fidel. Y hasta este momento yo digo, gracias a la vida realmente, que el presidente Díaz-Canel es un alumno fiel del pensamiento de Fidel, y en cuanto a la causa palestina, nuestra causa,
que esas posiciones que ha tomado siempre de apoyo a nuestra causa ha ayudado muchísimo a esclarecer también en América Latina. En América Latina no teníamos ese gran apoyo que nosotros tenemos. Cuba siempre ha jugado realmente el rol de vanguardia en ese sentido. Y yo reconozco, realmente aprendí a defender muy bien a la causa palestina en esta tierra por el pensamiento de la Revolución Cubana, porque siempre la Revolución Cubana ha estado entre el bien y el mal, ha estado con el bien, pero es el bien de los pueblos. Y por lo tanto ahora lo que está pasando a nivel de los palestinos, que no perdemos el optimismo, el revolucionario verdadero tiende a ser optimista, tiende a tener esperanza y a pensar que siempre en el día de mañana van a venir días mejores. Y eso es lo que caracteriza a los palestinos. Yo creo que no importa el precio que paguen. Un ejemplo de esa solidaridad de Cuba ha sido la cantidad de jóvenes palestinos que se han formado aquí, que se forman aquí, y protegidos, creando la cantera para cuando la historia sea otra, poder tener mano de obra calificada. En el 82, en los años que estuvieron en Beirut, que ella habló de Beirut, ya había allá en el Líbano, en los campamentos, muchos médicos formados aquí y combatientes que incluso se habían cambiado el nombre. Entre ellos, uno era Fidel, se llamaba Fidel, al otro le decían Castro, al otro le decían Guevara, porque en Cuba se habían familiarizado. Y una doctora cubana, creo que casada también con un palestino desde Gaza, ha reportado. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Leonel, una vez más por estar con nosotros. Wafi, tú con tu presencia y con ese sentimiento que le pones a quien vive una causa de forma tan cercana, ¿no? Gracias a los dos y nos vemos en una próxima mesa redonda. Gracias. Más de 25 años informando y valorando los acontecimientos que han estremecido la región y el mundo. Con el testimonio de los protagonistas y el análisis de reconocidos académicos, periodistas y otros invitados. Mesa Redonda, más allá de la noticia. Bueno, vamos ya al segundo momento de nuestra mesa redonda. La doctora Zenaida Costales, aquí con nosotros, se está haciendo habitual y uno contento de que nos acompañen para hablar aquí de los temas latinoamericanos, en este caso, hablar sobre el tema de la Cumbre de las Américas, la próxima Cumbre de las Américas, que ya sabemos lo que ha pasado, ha sido escandalosa antes ya de comenzar, y también sobre la situación en Venezuela. Vamos a comenzar con el siguiente reportaje para ubicarnos en tiempo, en espacio, en el tema, y estamos dentro de unos minutos con Zenaida. La Cancillería de República Dominicana informó la decisión del gobierno de no invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela a la 10ª Cumbre de las Américas, que se celebrará el 4 y 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana, en el este del país. En un comunicado divulgado este 30 de septiembre de 2025, la Cancillería precisó que al asumir la presidencia pro tempore en 2023, el gobierno dominicano anunció que dicha cumbre sería inclusiva. Sin embargo, frente al contexto actual de polarización política, ha decidido priorizar el éxito del encuentro, extendiendo la invitación al mayor número posible de países. En ese sentido, la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que por diversas razones han decidido no formar parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas en 2022, constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro, cita la nota publicada en la página web de la Cancillería Dominicana. La decisión de no invitarlos en esta ocasión responde a un criterio estrictamente multilateral, señaló la Cancillería, que subrayó además que la relación bilateral de República Dominicana con cada uno de estos estados mantiene características propias. Bueno, el gobierno de República Dominicana ha tratado de justificar esta decisión, Zenaida, pero ha recibido también muchas críticas, vamos a decir, mensajes de rechazo a esta decisión, y quiero que nos comentes un poco las razones, más allá de lo que se dice en el trabajo, de esta decisión de República Dominicana. Bueno, primero las gracias por la invitación de estar aquí en la mesa redonda, muy agradecida.
siempre que pueda aportar algo para reflexionar y abrir un poco la puerta ante temas que son importantes, que nos tocan de cerca. Y yo creo que la decisión de República Dominicana ha sido controvertida y hoy la gente ya se está preguntando, aun cuando faltan 2 meses, si es una cumbre de las Américas o es una cumbre de la exclusión. Cuando ya tú empiezas a preparar un evento que, por cierto, ha sido siempre polémico, y empiezas por excluir a personas, uno se puede preguntar como cualquiera, ¿pero qué pasa que no quieren que Cuba esté ahí? ¿Pero por qué no puede estar Nicaragua? ¿Pero por qué? ¿Miedo a qué? ¿Por qué no pueden estar en estos países? Independientemente de que ha sido una cumbre, esta no es la primera vez que excluyen incluso a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua de un certamen como la Cumbre de las Américas. Y a mí me parece que aunque los tiempos no son los mismos, porque la pasada cumbre fue en el 2022 en Los Ángeles, California, pero hay otro contexto complejo igual, un contexto que es peligroso también y que uno va mirando cómo se traza o cómo se mapea la región de América, donde República Dominicana le toca jugar ahora su papel, por decirlo de alguna manera. Ha habido de pronto una serie de repercusión con la noticia. Bueno, la Cancillería cubana respondió al momento e incluso puso sus razones. Y yo creo que Dominicana intenta incluso suavizar su lenguaje, porque en el propio texto de la Cancillería Dominicana, ellos hablaron incluso del estado de las relaciones actuales con Cuba, con Nicaragua y con Venezuela. Incluso llegan a decir, en el caso de Cuba, que las relaciones son buenas, que existe un buen nivel de comunicación y que para nada afectará las relaciones entre República Dominicana y Cuba, la no o la exclusión de Cuba para no estar presente en la cumbre. Ahí es obvio que hubo presiones y sabemos de dónde vienen las presiones, ¿no? Yo, a mi modo de ver, hubo presiones claras. Mira, no queremos que ellos estén ahí y yo creo que Dominicana, es duro lo que voy a decir, pero se plegó y por lo tanto trató de decir que su decisión era una respuesta multilateral para asegurar la presencia de otros. Está un poco difícil de entender eso, pero así fue como la presidencia de República Dominicana abordó el tema. Más importante, ¿no? Fíjate, Oliver, todavía faltan 2 meses, insisto, y las cosas pueden tener alguna vuelta. Lo digo porque cuando fue la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, aquello explotó. Y lo digo con esa palabra, explotó. Y para muchos esa ha sido una cumbre de un boicot de las naciones contra Estados Unidos. Y allí yo recuerdo la posición siempre de México en decir que apoyaba, e incluso posiciones de fuerza, de decir, yo no voy si no va a Cuba. Y hubo presidentes que se retiraron y no estuvieron en la cumbre. No, la historia de esas cumbres ha estado marcada por eso. Hay que comenzar diciendo que fue una cumbre que no por gusto la primera fue en el año 94, un año muy difícil para Cuba, donde se apostaba al colapso en la ciudad de Miami, nada más y nada menos en la ciudad de Miami. Con Clinton presidente. Con Clinton presidente, y siempre estaba marcada, recordemos, por ejemplo, Correa cuando fue presidente, aquella idea que impulsó de que si no asistía, y todo, bueno, llevó a que la cumbre en Panamá se le invitara a Cuba, pero eran relaciones diferentes con Estados Unidos. Lo que quiere decir es que Estados Unidos está marcando la pauta ahí. Obviamente, un tipo como Marco Rubio, el propio gobierno de Donald Trump, no quieren una cumbre incómoda para ellos. Yo creo que ¿será por eso? Porque Cuba, Venezuela y Nicaragua pueden llevar un... Yo creo que son puntos incómodos, como dirían en algunos barrios de La Habana. Son puntos incómodos porque tal vez no quieran oír determinadas verdades, tal vez no quieran entrar en la discusión de determinados temas que nos compiten a todos. Mira, la Cumbre de las Américas reúne América del Norte, América Central, América del Sur, y se tratan temas de orden regional.
Yo me pregunto, ante temas tan importantes que abordar, en medio de las complejidades actuales de la geopolítica, donde se está incluso dirimiendo entre unilateralismo y multilateralismo, ¿no sería importante que estuviera Cuba, Nicaragua y Venezuela? Creo que esa pregunta es una pregunta que se cae de la mata, como diríamos en buen cubano. Pero aparte de eso, cuidado, en las voces de Cuba puede estar también las voces de mucha gente que no las tiene, y por cierto, bastante en el continente latinoamericano, y que pudieran estar presentes. De todas maneras, yo recuerdo, hay cumbre de las Américas, pero también hay cumbre de los pueblos. Y de aquí, reitero, a diciembre puede haber posiciones fuertes y posiciones encontradas. Ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela están solas en el contexto latinoamericano. No, ni siquiera aislada de otros gobiernos que sí van a ir. Hay gobiernos de izquierda en la región que van a estar ahí presentes y que ya han mostrado su descontento. Y yo estoy pensando que quizás, bueno, lo que decía, en la crisis a lo interno que se le puede crear al propio gobierno de República Dominicana. Yo mientras buscaba los materiales para la mesa vi uno de decenas de partidos políticos que hicieron una carta o movimientos sociales, o sea, fuerzas políticas mostrando que estaban en contra de esa decisión. Casi 25. Casi 25, exacto. Hicieron una carta fuerte, una carta incómoda, si te gusta la palabra, y dijeron y explicaron los motivos, porque no hay que olvidar que la gente olvida a veces la historia, pero también hay una historia de relación, pero también hay una historia de solidaridad, pero la propia República Dominicana tiene cosas que contar y sabe el precio que hay que pagar ante determinadas presiones para que diga que la no presencia pudiera llevar a mejor término el desarrollo de una cumbre. Por eso desde ya puede que sea una cumbre que no llegue a su fin, puede ser una cumbre que no tenga una declaración final y que no pueda cumplir sus primeras expectativas. Creo que sería mucho mejor escuchar las contradicciones, escuchar las posiciones, escuchar posiciones encontradas. En materia de diplomacia ganaría mucho más el continente, incluso en la propia relación con Estados Unidos. Y otra cosa, ¿estará Trump presente? Bueno, hay que ver. De todas maneras, apuntabas algo muy interesante. Ahora que Estados Unidos se las ha dado, parece que por sentimiento de culpa de ser el país mayor consumidor de droga y donde se lava todo el dinero del narcotráfico, etcétera, etcétera, que se ha mostrado tan preocupado por el tema del narcotráfico y el tráfico de droga. ¿Cómo vas a obviar a países que incluso han aportado tanto? Porque ahí están los registros y siempre Cuba ha sido muy colaboradora con las autoridades de Estados Unidos. Ahora, ¿crees de lo que decía que quizás lo que busca Estados Unidos con la no asistencia de Cuba, Venezuela y de Nicaragua es tener una cumbre más cómoda, quizás para imponer su agenda, para imponer su línea? Yo creo que sí. Y quiere y la otra pregunta, disculpa, para hacerte las dos ya juntos, ¿y crees que lo logre? Porque ahí va a estar Petro, ahí va a estar Lula, o sea, en teoría. Por eso es que te digo, Xiomara. Hay que esperar que se acerque un poco más diciembre para ver cuáles son las posiciones de otros puntos incómodos para seguir con ese lenguaje. Y pasaría, recuerda lo que pasó, vuelvo a decir lo que pasó en el 2022, pero te recuerdo lo que pasó en el 2005 cuando la cumbre en Mar del Plata, con la presencia de Chávez, cuando Chávez dijo Alca, y dijo la frase famosa, lo que se dio, o sea, esa cumbre puede ser una contracumbre, en dependencia de lo que suceda en América y de cómo, como dicen algunos expertos, de cómo la fotografía de la cumbre logre dibujar la geopolítica del continente. Esa es una. Y la otra, cuando Maduro dice, el presidente de Venezuela, que hay una guerra desde diferentes puntos de vista con Venezuela, sí, multidimensional, que en Venezuela no esté en la cumbre forma parte de esa guerra multifuncional de la cual habla Maduro. Y mira lo que está pasando.
ha hecho una declaración reciente hace 24 horas y Trump ha dicho, ya no hay droga en los mares del Caribe, ya hemos batido, ni las lanchas salen, ahora hay una fase superior y vamos a hacer una nueva fase de la lucha antidroga de manera terrestre. Esto es algo muy peligroso. Te propongo antes de caer en este tema, que era el otro que teníamos previsto para este segundo momento, ver unas palabras del presidente Maduro, probablemente sean estas mismas de las que hace referencia, unas palabras que dijo, bueno, un acto político, por supuesto, después del anuncio de Trump de otro bombardeo sobre una de estas lanchas, que una de las cosas también un poco... vamos a decir, irracionales de Trump, una lancha que se ve que es pequeña, dice que llevaba la droga que podía matar a más de 25.000 personas, que podía matar a 25.000 personas. Vamos a ver qué dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Venezuela tiene derecho a la paz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el viernes que Estados Unidos busca imponer un cambio de régimen. Ello luego de que el gobierno de Donald Trump confirmara la destrucción con un misil de una nueva supuesta narcolancha que salió de Venezuela, dejando al menos 4 muertos. Trump indicó que la nueva embarcación destruida iba cargada con suficientes drogas para matar entre 25 y 50.000 personas y que tenía como destino Estados Unidos. Y el pueblo de Estados Unidos está muy consciente que lo que se pretende contra Venezuela es una agresión armada para imponer un cambio de régimen, para imponer gobiernos títeres y para robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales de una patria. Estados Unidos movilizó buques y aviones de guerra al Caribe Sur para, según dijo, conducir operaciones contra el narcotráfico. En los ataques a embarcaciones han muerto al menos 21 personas. Trump acusa a Maduro de encabezar un cártel del narcotráfico y envió una carta a senadores en la que aseguró que su país estaba inmerso en un conflicto armado no declarado contra grupos narcotraficantes que tienen fuerza letal. La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra. Ello puede tener como objetivo justificar legalmente las operaciones en el Caribe. Y si es necesario pasar de las formas de lucha no armada a las formas de lucha armada, este pueblo lo hará por la paz, por la soberanía y por el derecho a la existencia. Colonialismo, nunca más. Neocolonialismo, nunca más. Despojo y supremacismo, nunca más. Caracas asegura el jueves. Ha subido la parada Donald Trump, nos habíamos quedado en eso, en esa operación terrestre, ¿no? Ha subido la parada y ha dicho que ha habido una nueva fase. Eso lo dijo anoche en un acto en Virginia, y lo dijo con euforia, y lo dijo como a él le gusta ser la teatralidad de la noticia, diciendo que por supuesto no tenía que hacer ya nada en las aguas y que ahora pasaría a otro punto. Y le reitero, esto es peligroso, peligroso porque ¿de qué forma lo hará? ¿Cómo va a entrar los países que pueden estar desde su punto de vista involucrados en esta nueva manera de la lucha antidroga? Evidentemente hay una decisión que no solo compete a Venezuela. Yo estoy segura que hay otros países del área que también van a estar en lo que él ha llamado su batalla, claro, y en lo que él se autodetermina como un hombre de paz. Probablemente la propia Colombia. Por supuesto, la propia Colombia es una de las naciones que tiene fronteras, que está cerca. Y esto, por supuesto, ha llevado a que hoy, por ejemplo, también hubo una denuncia por parte de Venezuela diciendo que Venezuela estuvo alertando sobre la falsa posibilidad, diciendo que habían amenazas contra la Embajada de Estados Unidos en la propia Caracas. Y esto complejiza el tema. El fin de semana hubo una gran, para decirlo, una demostración en Venezuela, fue fundamentalmente en Isla Margarita, que demuestra la preparación de la gente en Venezuela. Yo he visto algunos trabajos donde la gente habla cómo se prepara, donde la gente está consciente de lo que pueda pasar. Evidentemente está en tensión. Claro. Y si tú miras la saga de lo que ha pasado de agosto para acá, cada semana, cada día,
o cambia o aumenta. Y eso tiene un objetivo. Incluso ejercicios militares simulando una operación terrestre, militar, por supuesto. Ahora, hay una cuestión, estaba pensando cuando hablabas de lo peligroso de todo esto y estas palabras de Trump. Obviamente, al interior de Estados Unidos no hay, vamos a decir, un consenso con respecto a Venezuela. Y eso se quedó bien reflejado en esta reunión que tuvo Trump con los generales, en la que no fue aplaudido, tuvo que pedir los aplausos. Bueno, fue una reunión muy polémica, pero sin dudas hay sectores, dígase Marco Rubio, por ejemplo, muy interesados en crear una crisis. Y cualquier cosa puede servir de pretexto. O sea, no es la primera vez en la historia, mucho menos en la historia de Estados Unidos, que no se fabrica un pretexto y que obliga al gobierno a hacer algo, se quiera o no. De todas maneras, fíjate, hoy hubo una conversación telefónica entre el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y Sergei Lavrov, y otra vez Rusia volvió a dar su apoyo a Venezuela, e incluso en sus palabras dijeron que tener cuidado con lo que estaba pasando, tomar distancia, porque es un asunto delicado. Yo creo que Venezuela no es un paisito cualquiera de América Latina. Yo creo que Venezuela tiene un papel fundamental en el consenso latinoamericano. Y yo creo que es una nación que se ha ganado el respeto. Claro. Y que, por lo tanto, al ver a un pueblo decidido como Venezuela, eso también tiene... ¿Crees que ha tenido un efecto? Eso tiene también efectos, claro que sí. ¿Crees que Estados Unidos pensaba que a esta altura el gobierno iba como a tambalear más, a cancanear más? Fíjate que cuando Trump habla y algunos hablan sobre esta batalla contra la droga, dice que con ese dinero paga el propio presidente bolivariano a los grandes generales de Venezuela. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto, hay un respaldo cívico militar a la revolución bolivariana. Y eso ha dejado de ser retórica para convertirse en verdad. De todas maneras, yo creo que todos los días esa pieza del dominó puede cambiar. Y la sabiduría está en trazar una estrategia combinada. Como combinado también es el ataque contra Venezuela. Desde el mes de agosto para acá han aplicado varias técnicas. ¿Qué pasa? Desde lo mediático, desde los medios, hasta los F-35 volando muy cerquita de las fronteras de Venezuela, hasta la exclusión de una cumbre como la Cumbre de las Américas, hasta decirte que ya terminé con las aguas y que ahora paso a algo más complicado que es terrestre. No sé cómo será ahora la situación, no sé cuál será el próximo aviso, pero evidentemente tú has visto que hay un aumento de las tensiones y también de las escaladas. Y la decisión de Venezuela, por supuesto, de cuidar su soberanía. Y esto es algo que merece también respeto. Y han tratado ya casi que mediáticamente ir dejando un poco, centrar más la atención de la gente en el conflicto en sí, en que si ataco o no ataco, en el miedo de una escalada, a la ridiculez de los argumentos, o sea, del propio argumento del narcotráfico. El otro día yo escuchaba algo de lo más interesante en la Iguana TV, decía un experto, bueno, hablando ya con pura lógica, ya no acudiendo a la ética que ha tenido la revolución bolivariana históricamente. Yo creo que hay sectores, estos sectores que se dejan, vamos a decir, enfermar la mente por el odio y por el discurso de Estados Unidos, que no le puedes hablar en términos de ética, pero dice, bueno, pero ¿qué necesidad tiene el propio presidente Maduro de ser narcotraficante si tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y tiene enormes reservas de oro y de diamantes? Es un país súper rico, ¿qué necesidad? Son cosas que yo creo que desde el punto de vista mediático hay que seguir desvirtuando esa razón que están dando, que es ridícula sin duda. Fíjate que a pesar de la agresividad en el propio discurso de Trump, y por supuesto Marco Rubio también, que es una mediación para nada despreciable. No, para nada. El presidente Nicolás Maduro acepta ir al combate mediático, incluso acepta también ir a dirimir diplomáticamente. Nunca Maduro dice, o nunca Maduro cierra la puerta de poder hablar. Es decir,
vamos a hablar de podemos llegar a nunca la cierra. Y eso también forma parte de una virtud de Maduro. Claro. Igual hay una serie de cuestiones que no podemos soslayar independientemente, que no quieren decir, o sea, no aseguran que el devenir de este conflicto sea diferente y que todo quede a nivel de discurso, pero por ejemplo, hay que recordar que el contexto es muy diferente al que había, por ejemplo, cuando intentaron en el 2019 también, deshacerse de la revolución bolivariana. No se puede olvidar que los barcos de Chevron están saliendo de Venezuela hacia Estados Unidos cargados de petróleo, es decir, hay una empresa importante con poder de lobby en Estados Unidos que le conviene que nada de esto suceda, y no se puede olvidar también de que hay sus canales de comunicación. Este hombre, el enviado especial de Trump, que es su amigo personal, que dicen que es el que quiere ser secretario de Estado, bueno, pues dice que hay sus vínculos y apuesta el diálogo. Incluso hay algo también importante, hay que ver qué harían algunos países ante un ataque directo. Claro. ¿Qué pasaría con Colombia? Incluso, ¿qué pasaría con Brasil? Leí hace 24 horas una noticia que Brasil estaba moviendo algunas de sus tropas, un número considerable, para la frontera cercana a Venezuela. Habría que esperar. O sea, por eso te digo, no es un país cualquiera. Claro. No es un yo diría, no es incómodo, es un peso pesado en Latinoamérica, y por lo tanto Trump y los no Trump también habría que pensar. Bueno, y con un ejército para nada despreciable. No débil tampoco. Bueno, Zenaida, muchas gracias por tu compañía. Bueno, ya sabes, te esperamos muchas otras veces. Te vamos a ver aquí mucho. Y a usted también muchas gracias. Nos vamos con nuestra sección El siglo de Fidel. Recordemos el día de hoy, los sucesos de Barbados, y nos vamos con esas imágenes de 1977, cuando Fidel inauguraba en el municipio de Cotorro la Escuela de Iniciación Deportiva Mártires de Barbados. Así nos despedimos. A usted muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.